Muy bienvenidos, hola a todos, ¿cómo están? Ya vi que estaban ahí en el chat saludando. Muchas gracias por hacer el aguante, por estar ahí aguardando. Samia, ya te saludo, te menciono porque, bueno, tuviste la gentileza de estar de hace ratito ahí esperando. Dice, grandioso tema, regalo del Día de los Reyes. Empezamos este nuevo año con un tema que nos interesa a todos. Claro que sí. Bienvenidos, sean familia y que disfruten tanto como yo. Gracias, Samia. Bueno, hola también a María, que están ahí, bueno, y se irán sumando. Muchas gracias por acompañarme y acompañarnos, porque bueno, ya saben que hoy tengo un invitado muy especial, a quien ahora voy a pasar a saludar, pero bueno, como siempre digo, gracias por, bueno, tomarse ese rato para ver los videos, ya sea, bueno, estar o en vivo, que lo valoro muchísimo, porque además todos sus aportes suman, y a quien luego vea el video también, muchas gracias por interesarse y que este mensaje, propuesta o lo que fuere, a quien le sume, que así sea. Bueno, ya yendo a la temática en sí, primero voy a presentar a quien nos acompaña en el día de hoy, un invitado muy especial. Es muy especial para mí, sí, particularmente, porque bueno, es mi compañero de vida. Y el tema de hoy, después ya iremos viendo, tiene mucho que ver también con muchas cuestiones que tienen que ver con nosotros. O sea, es muy enriquecedor, doblemente enriquecedor el encuentro de hoy, al menos para mí. Así que bueno, paso a saludar. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, Pablo Lema. ¿Cómo estás? Buenas noches, Caro, ¿cómo estás? Bueno, nuevamente te agradezco por la oportunidad, por el espacio de estar participando hoy en tu programa con este tema que es tan interesante y lo principal es que es transmitirlo desde la experiencia propia. También aprovecho a saludar a toda la gente que está presente en el programa y también por el aguante que nos han hecho en días anteriores con los mensajitos por Facebook y por las vías disponibles, así que bueno, muchas gracias también por la energía. Así es. Perdón que no dije feliz año. Están en el chat diciendo feliz año. Feliz año a todos. Claro que sí. A empezar el 2017 con la mejor vibra, ¿sí? Y la mejor vibra que cada uno genere, ¿eh? No es cuestión de estar, ¿no? Diciendo que sea bueno, que sea bueno. Hacelo vos bueno el año. Que sea tu año, pero porque tomás la actitud, ¿sí? De que así sea. Así que la mejor vibra y toda la alegría. Bueno, voy a mencionar algunas personas más que veo ahí y ya nos adentramos en el tema. ¿Te parece, amor? Me parece, dale. Dale. Bueno, menciono también 4C, ¿cómo estás? Que hace un ratito que no te veía. A Ruth, a Dani, hola, a Marilyn, Yolinda, ¿qué tal? Bueno, algunos ya son habitués, muchas gracias. Bueno, después se irán sumando. A Aida María, muchas gracias, feliz año. Bueno, muy interesante comenzar el año, ¿no? Como decía Samia también, con un tema tan interesante como es la pareja, los vínculos, el amor, ¿no es cierto? Entonces, ya haciendo mención a lo que hace al nombre, ¿no? Del encuentro de hoy, descubre cómo alquimizar tu pareja. Sería interesante como, bueno, en otras ocasiones también lo propongo y lo hago, es qué contienen esas palabras, ¿no? Que hacen al nombre de hoy, porque obviamente que tienen una explicación, un detrás, ¿sí? Entonces ya yendo a lo que es el nombre del programa, alquimizar. Si tuviéramos que hablar de alquimia, ¿sí? ¿Qué diríamos al respecto? ¿Querés, amor, decir algo? Bueno, dale. Eh, Interesante las dos palabras que pusimos en el título porque, bueno, son importantes en sí mismo, pero también es importante
como vos mencionaste, es hacer una breve introducción respecto a lo que significan esas palabras. La alquimia en la antigüedad era considerada una disciplina realizada por magos que consistía en transformar elementos, ¿sí? Era una transformación de elementos a un estado superior, ¿sí? O sea, eso ya nos muestra la sabiduría de esos magos que tenían en manejar ciertas leyes, ¿sí? Con las cuales lograr, bueno, lo que se conoce hoy en día como magia, y, y de algo que era por ahí mundano, ¿sí? Transformarlo, o sea, llevarlo a un estado más elevado. Eso, digamos, era considerado la alquimia. La alquimia también está relacionada con lo que es la famosa piedra filosofal, ¿sí? Que ya en ese concepto de piedra filosofal nos está mostrando algo bastante importante. O sea, están uniendo dos cuestiones que aparentemente son diferentes. Por ejemplo, piedra referido a algo sólido, ¿sí? Algo denso, y filosofal, de filosofía, haciendo mención a lo que es la mente, lo mental, ¿sí? Pero esos dos conceptos unidos. Esos dos conceptos unidos. O sea, lo que nos muestra es lo que decía antes, de trabajar con eso denso, con esos objetos y elevarlos en su estado, ¿sí? Perfecto. Entonces, interesante porque si está esa palabra ahí, obviamente estamos haciendo alusión a que de lo que se trata es de producir alguna especie de cambio, transformación en lo que hace a la pareja, ¿no? Y para poder hablar de eso, entonces en un principio también habría que ver qué es lo que hoy en día en realidad se considera pareja, comenzando también por la palabra, ¿no? La palabra pareja, si vamos a acercar una lupa a todo lo que implica el concepto de vínculos, pareja, todo lo que la gente tiene, las personas tenemos asociado lo que es un vínculo, más las palabras en sí, ahí ya hay material para comprender muchas cuestiones, ¿no es cierto? Así es. Bueno, para hablar de pareja, la pregunta sería ¿por dónde empezamos? Digamos. Así que qué mejor que empezar por lo actual, ¿sí? Lo que se conoce hoy en día como pareja. Hoy en día generalmente se lo tiene asociado con un vincularse con el otro, o sea, un relacionarse. Pero eso hoy en día también tiene una connotación arquetípica, o sea, ¿qué significa arquetípica? Que ya está programada a nivel inconsciente colectivo como algo que no sé si sería tan recomendable usarlo, esa palabra. O sea, primero sería recomendable despegarse de lo que uno dice cuando dice pareja. Porque cuando uno dice pareja, dice algo que está parejo, en primera instancia, ¿sí? Uno por ahí cree que, sí, mi pareja tal cosa, mi pareja tal otra, y uno cree que está diciendo, sí, me vinculo con X persona. Pero en realidad, lo que uno está diciendo ahí, que ese vincularse con la otra persona, lo estás haciendo exactamente en el mismo estado, en ese mismo estado, en un mismo estado que te mantiene parejo. Perfecto, claro. ¿Y qué sucede ahí? Porque si hay cuestiones que con lo dicho en cuanto a decir pareja iguala, ¿qué puede suceder en realidad? Que no se trate de justamente complementariedad, sino que estás hablando de competencia en cierta forma, ¿no? Porque cuando hay competencias, cuando entre iguales uno quiere sobresalir respecto del otro. Entonces, ¿con qué te encontrás? Y esto que yo voy a mencionar ahora, uno lo ve cotidianamente, o sea, no, los invito a quienes ahora están presenciando el encuentro y después, bueno, quien vea el video, que mira a su alrededor o mismo si también hace memoria de lo que fueron sus relaciones o lo que hoy por hoy no le agrada si es que están en pareja, ¿no? Usando la palabra,
qué cuestiones le genera conflicto, ¿sí? Porque de lo que se trata es, ¿cuándo hay conflicto? ¿Cuándo se genera el conflicto en las relaciones? Cuando hay tironeos. ¿Y por qué hay tironeos? ¿Sí? Porque hay o vos o yo. O sea, estamos hablando de imposiciones, ¿no? O sea, es lo que yo digo. No, es lo que yo digo. No, es lo que yo digo. Entonces, ahí la cuestión a dónde está derivando. Pareciera como más una lucha de poderes o de quién tiene razón a, en realidad, un vínculo en donde uno diga, me enriquezco ¿no? Con el del otro. Ahí es una de las cuestiones que fíjense de dónde lo derivamos, de la palabra pareja. O sea, si ya tomás esa palabra, qué importante que es empezar a escuchar y a tomar conciencia de los términos, de las palabras, de las cuestiones que uno utiliza para manejarse, para hablar, valga la redundancia, y todo lo que hay detrás, ¿no? Y que sin querer, por igualar, te lleva a que después termines generando escenarios que después no entendés, entre tantas otras cuestiones, porque hay más, escenarios conflictivos, escenarios donde está el que somete y el sometido, ¿no? O sea, eso es por mencionar algunas de las variables, yendo más a cuestiones también que tienen que ver con ejemplos cotidianos. Bueno, como vos decías, esos conflictos en realidad ya es darnos cuenta que están ahí porque de dos elementos, o sea, de dos personas, desde los dichos, desde esas palabras, lo que se está poniendo en juego es que esas dos personas, con sus diferencias, ¿sí? Queden igualadas. Esto tiene que ver con un mecanismo del psiquismo que es que constantemente está pasándose de un lado a otro de las polaridades, ¿sí? La mente generalmente siempre oscila entre dos polos y se queda con uno, ¿sí? Por eso es lo que vos mencionabas, que o hacemos lo que yo quiero o hacemos lo que vos querés. Entonces ahí es donde empiezan los conflictos, porque claro, si uno cede, obviamente después se queda con cuestiones pendientes propias y eso después inevitablemente comienza ¿en qué? En los clásicos reclamos. Clásicos reclamos que vienen después de 2 meses, después de 3, cuando ya estuvo durante mucho tiempo soportando todo eso y ahí explota. ¿Explota por qué? Justamente porque en eso que deja dicho, o sea, en eso que menciona, en eso que dice, lo está haciendo desde un lugar que el otro, en vez de aceptarlo con sus diferencias, lo está queriendo igualar por todas las vías posibles. Esa igualación viniendo de lo que decía antes, de ese psiquismo, de esa mente dual que lo que hace es siempre elegir un polo. ¿Qué sería un polo? Un lado. Y ahí es donde comienzan todos los conflictos. De hecho, todos los conflictos del ser humano generalmente están tomándose vacaciones en uno de esos dos polos. Siempre, siempre. ¿Sí? O sea, está el solitario y está el que le gusta estar vinculándose con personas. Está el que tiene dinero en abundancia y está el que no tiene dinero. Siempre están esas dos polaridades. ¿Sí? Eso lo vemos absolutamente en todo. Y ahí es develador darse cuenta que ahí es donde radican todos los conflictos. ¿Sí? Absolutamente todos los conflictos. Así es, porque claro, al uno ubicarse en un lugar, ¿sí? Y defender ese lugar, porque la cuestión es que lo que hace, que, bueno, decía Pablo, de la polaridad, ¿no? O sea, o blanco o negro. Fíjense que, bueno, tiene que ver también con nuestra realidad 3D, nuestro pensamiento lineal, hemisferio izquierdo de pasado, presente, futuro. ¿Voy al cine o no voy al cine? ¿Como ahora o como más tarde? ¿Hago esto o hago lo otro? Fíjense que esa polaridad, esa cuestión dual,
está presente en todo, y obviamente en las relaciones no va a ser la excepción. ¿Y cómo se va a vivir a nivel más macro? En un vínculo donde hay dos. Entonces, uno va a encarnar uno de los polos y el otro va a encarnar el otro de los polos. ¿Sí? Y van a empezar los tironeos, como decíamos antes. Y yo acá hago una mención de lo que tiene que ver con lo astrológico, que yo esto lo he hablado en otras ocasiones cuando toqué el tema vínculos, que desde el punto de vista astrológico uno lo puede ver en, por ejemplo, la propia carta, cuando yo he mencionado en varias oportunidades, que uno no vive toda su carta y que generalmente hay energías, ¿sí?, con las cuales simpatiza más, y hay otras que las proyecta, o sea, las lleva a la sombra, no las vivencia. Y al proyectarlas, te las actúa el entorno. Dígase, personas que conoces. Entonces, ¿de qué se trata? Que esa persona te va a traer energías que vos no tenés asumidas, y esto uno lo puede ver en los aspectos en una carta, ¿no? Cuando dos planetas dialogan, uno generalmente se para en una punta y otra persona se para en la otra. Y ahí empiezan los tironeos. Entonces, ya empezando a ir más a fondo, porque aunque no lo crean, todo esto recién empieza, ¿eh? Es un saboreo de la situación. Yo te preguntaría, ¿no? Porque todo lo que estamos planteando es escenario cotidiano. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué te encontrás con esa realidad? ¿Por qué, a su vez, no es solo una vez, sino que es varias veces que te sucede lo mismo, como decía Pablo? Momentos en donde vos te sentís que querés la soledad total, por ejemplo, ¿no? Extremos. O no podés estar solo o sola y tenés que estar vinculándote. O mismo en un vínculo, estar siempre generando situaciones que si mirás, decís, siempre lo mismo me pasó. Siempre terminaron las relaciones que tuve todas parecidas, que no te habías dado cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué se genera ese escenario? A ver, empecemos a navegar un poco. ¿Qué te parece? Dale, naveguemos. Bueno, ¿por qué se genera ese escenario? Porque, a ver, el universo, en su ironía divina, siempre nos va a poner delante personas, ¿sí?, que, como dijiste, nos espejen. O sea, que nos muestren lo que de ninguna otra manera podríamos reconocer. Esa, digamos, es la primera cuestión. La famosa ley del espejo, que obviamente tiene muchas vertientes, no es solamente que, ok, bueno, mi pareja me espeja a mí, sí, pero bueno, hay mucho más. Esto también, en lo que es las sesiones que brindo de transgenealogía FI, que es la decodificación iniciática del árbol familiar, se ve clarísimo ya desde el mismo árbol. Desde el mismo árbol. O sea, si vamos a lo que es lo estructural, ya el hecho de hablar de padre y madre, ya ahí te está mostrando dos polaridades. Y después eso se va a ver reflejado, bueno, en la historia de la persona, pero donde más lo va a vivir esa persona, o sea, en la vida cotidiana, va a ser con la pareja. O sea, la pareja le va a mostrar lo que la persona no reconoce. Y ahí es donde empiezan los conflictos, las peleas, los celos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esa persona nunca se reconoció en la otra persona, ¿sí? O sea, a mí me gusta siempre dar énfasis a esa palabra que, ¿con quién te encontrás? O sea, generalmente uno cuando dice, y mira, me voy a encontrar con tal, o me encuentro, es me encuentro. O sea, yo me encuentro, ¿sí? Y mientras uno no se dé cuenta que cuando se encuentra con alguien, se encuentra, lo que va a hacer es chocar constantemente con el afuera. Porque como mencionábamos al principio, el afuera, al ser cuestiones densas, o sea, al ser cuestiones de personas, objetos, etcétera, eso constantemente va a estar uno chocando con eso. ¿Por qué? Porque eso solamente es posible modificarlo desde niveles sutiles o
mucho más profundos, niveles mentales, si se quiere, para que sea más claro. En esos niveles es donde es posible modificar absolutamente todo. Y ahí sí entrar a lo que proponía en la antigüedad y en lo que ahora, actualmente también, propone la alquimia. Que todo cambio que vos quieras hacer afuera, primero lo tenés que hacer adentro. Excelente, claro. Bueno, mencionaste algo que simplemente lo voy a hacer muy breve porque da para hablar muchísimo más. Después ya mencionaremos, pero al cierre del encuentro, toda esta temática en realidad la vamos a desarrollar a fondo en un taller que brindaré con Pablo al respecto, que tiene que ver con este tema. Pero bueno, más al cierre daré más detalles. Justamente mencionaste el tema papá y mamá. Bueno, yo esto ya lo he mencionado en algún que otro encuentro. Simplemente dejo esta pregunta abierta para que quienes están escuchando la tomen o no, a ver qué les resuena. Simplemente digo, cuando vos te estás vinculando con el otro, tu pareja, ¿te estás vinculando con él, con ella o con quién en realidad? ¿Sí? Cuando yo hablé de proyecciones, ¿hay realmente un vínculo o hay otra cosa? Y si uno está creando su realidad, ¿desde dónde la está creando, no? Bueno, son unas preguntillas que dejo flotando en el aire y el que las quiera tomar, de ahí a ahí, pero para hacer como 4 programas más. Es un tema, sé que es un tema, pero siempre hay que reconocerlo, hay que mencionarlo, porque obviamente la raíz de los conflictos tiene que ver en parte por no reconocer dónde estás parado vos al momento de vincularte con el otro. Además de lo que estábamos hablando de que ya de por sí, es decir, pareja, o esas frases que hay tan, somos el uno para el otro, somos 2 gotas de agua. Una pareja que diga somos 2 gotas de agua. Son 2 clones, o sea, ¿dónde está, no, la riqueza de la relación? Si son todo van a coincidir siempre. Bueno, eso es comentario así al pasar que hago. Bueno, siguiendo ya con el tema, ¿tenés algo para decir respecto de algún mito por ahí que me parece que querés compartir? No. Sí, bueno, que como había dicho antes, cuando uno se encuentra constantemente afuera con esas situaciones, bueno, llega un momento que dice, bueno, ¿por qué? ¿Sí? Cuando uno empieza a ahondar por ahí un poco más en profundidad, se da cuenta que eso que uno se encuentra afuera en realidad está sustentado desde mitos, o sea, ficciones, construcciones lingüísticas, historias, etc. Y hay un mito de la antigüedad, y que no es casualidad, que nos legaron los griegos, que es el mito del andrógino. Ese mito, mencionado así brevemente, ¿sí? Esto en detalle lo vamos a develar en el taller online. Ese mito lo que nos está mostrando es algo interesantísimo, donde tiene muchas claves. Una es que en un principio había un ser o había algo que estaba unido, que era un todo, y luego fue separado. ¿Sí? De ahí surge lo de la media naranja. ¿Sí? Cuando uno se enamora, encontraste a tu media naranja. Sí, pero si uno afuera se encuentra con una persona, eso es en el plano de afuera. La media naranja, primero la tenés que encontrar adentro tuyo. Ahí es donde en realidad uno empieza a transformar luego el entorno. Porque el mito lo que nos está mostrando es que el ser humano, las energías del ser humano, están divididas por dentro. Y lo que vos mencionabas antes, que sin entrar en detalles, uno no solamente se vincula, por ejemplo, un hombre se puede vincular con una mujer. ¿Sí? O sea, sí, la pareja puede ser una mujer o viceversa. Pero hay que ver qué energía tiene esa mujer. O hay que ver qué energía tiene ese hombre. Porque si no, caemos en la trampa que nos hace la mente de, vos sos el hombre y ella la mujer. Y no.
Hay que ver qué energía está actuando cada uno. Eso es lo que hay que reconciliar. Porque sin reconciliación de eso es imposible que una pareja en lo real sea armónica. ¿Por qué? Porque lo de adentro, o sea, esas energías masculina y femenina están completamente divididas. Eso, digamos, a modo resumen, sí, el mito obviamente da muchísimas claves más, pero bueno, quizás es una buena introducción como para entender a qué se refiere lo de la media naranja. Primeramente darnos cuenta que la media naranja no está afuera, ni nunca estuvo afuera, siempre estuvo adentro. El tema es encontrarla. Exactamente. Yo le sumaría también, y acá está, bueno, toda la cuestión que ya mencioné antes, cuando di el ejemplo de los aspectos astrológicos, que, o sea, están divididas y están desbalanceadas, está desequilibrado adentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta cuestión que este es uno de las herramientas que cuando uno analiza una carta observa, que es, esto yo creo que lo he mencionado, pero bueno, lo vuelvo a decir, uno, entre las varias cuestiones que observa cuando conecta con una carta, es los elementos de la persona, sus energías, aire, tierra, fuego, agua, ¿sí? Que tiene que ver con su caracterología. El balance o desbalance, la tendencia, la falta de o lo que fuera, de esa conjugación, va a determinar características, que se puede decir que una persona puede ser más yin o más yang, por ejemplo. O lo que estaba diciendo Pablo, que esta cuestión de, o como dice Jung, animus y anima, puede haber cuestiones que, por cómo está configurada la carta, la persona tenga más energía masculina, preponderante, más energía no porque no tenga femenina. Cuando digo más, es que está más consciente. La tiene más a flor de piel, la vive más. La actúa más en lo manifiesto, porque está más al alcance. La otra está oculta, tapada. ¿Sí? Entonces, primeras variables es también descubrir esa cuestión de los elementos, pero muy importante, como decía Pablo, porque ahí ya te va a dar una clave de qué cuestiones estás primero actuando vos y que no te das cuenta, y qué cuestiones a nivel energético, a nivel de elementos, no estás realmente considerando, habitando, y lo estás proyectando. Y sin darte cuenta, eso te está generando realidad. Y hace que también generes los vínculos que generás. ¿No? Cuestión ahí interesante. Y volvemos al tema de todo lo que tiene que ver con lo proyectivo y cómo te relacionás con el otro. Interesantísimo. Interesantísimo. También mencionar que esos elementos están en todo, o sea, en toda la existencia. De hecho, la realidad se construye con esos 4 elementos. Y el ser humano internamente tiene esos 4 elementos también, que al estar desbalanceados, ¿sí? O al quedarse un elemento fijo, lo que va a generar es tensión con los elementos de la otra persona, ¿sí? O sea, por ejemplo, lo que puede llegar a suceder, un ejemplo visto de los elementos, que en una pareja el hombre que tiene ese elemento preponderante, que es el fuego, se enoja, se calienta, como lo dice la palabra, se calienta, y la mujer por ahí se identifica eso. Entonces la mujer también se calienta, pero desde el enojo. O sea, la calentura está buena, pero en donde tiene que estar también. Entonces, si esa mujer se calienta, se identifica, ¿sí?, con su pareja, ahí lo que hay es lo que hablábamos antes, hay lo mismo de 2 elementos, ¿sí? No es que hay considerado otro elemento, ¿sí?, que lo que podría hacer es armonizar completamente esa situación. Por eso también es importante
conocer cuáles son los elementos que los mencionamos, pero también además cómo funcionan, cómo funciona su dinámica. Cómo reaccionás cuando, por ejemplo, tu pareja tiene ese elemento fuego, ¿sí? O ese elemento agua. ¿Cómo reaccionás? ¿Sí? Visto de los elementos. Porque además los elementos no solamente están en las situaciones cotidianas, sino que los elementos también están en lo emocional y están en lo psíquico. Las palabras también conectan con esos elementos. Todas las palabras, o sea, todo interconectado. Lo que está es desbalanceado y en ese desbalance se desconectan ciertos cables, para hacerlo más claro. Entonces, ese desbalance de elementos lo que va a hacer es que uno afuera se encuentre en lo que se encuentre. No importa la situación, no importa. Porque, o sea, como siempre decimos, la forma sí es interesante, pero más interesante es ver qué es lo que hace que esa forma sea así. Bueno, los elementos son la clave. Claro, porque más allá de la situación en sí, si no, uno va a estar, ay, me contestó así, o el otro día, ay, me discutí con mi pareja y me escondió, no sé, la billetera. Y ahora no sé, que qué sé yo, porque me acusa que yo gasto mucho y que qué sé yo. Y ahora, ¿y por qué la billetera? O sea, y otro día te esconde, no sé, los anteojos, no sé, por decir así, o las gafas. El tema es que no tenés que estar observando tanto la forma que toma la situación, sino que puedas leer y decir, a ver, ¿por qué siempre que yo digo tal cosa, mi pareja salta como leche hervida y se prende fuego, como decía Pablo, o sea, fuego, y se enoja? ¿Qué es lo que detona? Esto es interesante, porque acá, en la medida que vos puedas decodificar a nivel energético y psíquico, porque no se olviden que lo psíquico es energía también, ¿eh? No es porque, no se confundan con energía, ¿sí? Estoy hablando a nivel psíquico. Esta cuestión de realmente poder leer, como decía Pablo, ¿qué hay detrás de lo que se teje como escena? ¿Sí? Y si pueden detectar, ¿sí? Conociendo el dato de los elementos, ¿no? Detectar qué cuestión sobresale y es la que siempre se detona, la que siempre está ante determinada situación sobresaliendo, ya sea fuego, como decía Pablo, o agua. Una persona con exceso de agua se la pasa llorando, muy sensible, dice, ay, lo que me dijiste me hizo re mal, pero no te dije hola nada más, ya te pusiste mal, ay, por favor. Entonces ahí la pareja, en vez de enojarse, conociendo esos datos, puede empezar a comprender el porqué de las reacciones de su complemento. Y una cuestión más, y ya voy a pasar también a las preguntas, porque hay algunas preguntas, que ¿y qué te sirve todo esto, no? Porque acá ya también yendo a lo que es la temática, en la medida que vos conozcas todas estas variables, también te estás, en cierta forma, descubriendo vos, ¿no? Porque básicamente es, dime qué reclamas o qué te molesta del otro y te diré qué tiene que ver con vos si no estás reconociendo, ¿no? Acá la cuestión es que el otro, como decíamos al principio, no sea tu pareja igualita, sino que sea tu diferente, ¿sí? Diferente, es distinto. Y no te enojes porque no te entiende. Porque acá está la raíz de los conflictos. Vos querés imponerle al otro para que piense igual que vos. ¿Sí? Querés imponer esa cuestión de sometido y sometedor. O sea, que haya una igualdad de opinión. Y en cambio, si el otro es diferente y te molesta, te está mostrando algo tuyo que no estás reconociendo. ¿Querías decir algo, Pablo? Y ya después paso a las preguntas, que hay algunos comentarios. Adelante. Sí, mencionar que todas esas formas, como decíamos antes, esos enojos, esos celos, etcétera, todo responde a una misma dialéctica.
¿sí? ¿Qué es una dialéctica? Una situación que va a estar siempre rebotando entre dos lugares, pero va a estar unida por algo que los une. Ese algo es invisible, ¿sí? Y a modo de pregunta, ¿sí?, que tiene que ver con ese algo invisible, es ¿qué es lo que ignorás de vos mismo o de vos misma? Un poco más de claridad es ¿para qué estás con quién estás? Esa pregunta es lo que comienza a romper esa dialéctica. Cuando uno se responde, ¿para qué estoy con quién estoy? Claro, justamente. Acá ya tomando también comentarios de los participantes, de quienes están con nosotros ahora, pregunta, por ejemplo, si yo no he encontrado mi otra mitad en mí, es más difícil de poder complementar con mi pareja, dice. Y estaré continuamente tironeándome. Eso es lo que menciona 4C, ¿no? Por estar buscando mi otra mitad fuera y no donde está dentro, dice. Es que en realidad el tema es que tampoco es que no he encontrado mi otra mitad en mí. Más que nada es una exploración. Y acá está la cuestión. Y también voy a tomar algo que dice más abajo Yolinda. Así voy integrando. No se trata de, ojo, no se confundan, decir, bueno, me voy al monte a meditar solo o sola, cuando encuentre mi otra mitad, ahí después me voy a vincular. No. La propuesta interesante es vinculate, generá vínculos y mientras encontrate. Acá está la cuestión. Porque el otro te va a mostrar tanto lo lindo, que eso compartiste, como lo feo, y lo digo entre comillas. El otro con sus cuestiones, simplemente. Porque ahí Yolinda dice, a ver, no creo que sea mejor diferente, porque yo estuve con alguien diferente y hasta me levantó la mano. Y ahora que tengo a alguien que es igual a mí, la pasamos genial. A ver, yo lo que digo, a ver, Pablo, ¿querés decir algo? Bueno, ahí habría que ver bien la situación, pero seguramente esas dos personas comparten algo en común, ¿sí? Recordá, Yolinda, que no se trata de la forma, ¿sí? Se trata de lo que hay debajo de esas formas. Seguramente tiene algo en común, ¿sí? Pues generalmente sucede que aparece algo en común. Y respecto a 4C, que bueno, le mando un saludo que siempre está, ahí lo que de alguna manera intentó hacer tu psiquismo es, bueno, si no estoy en pareja, tal cosa. O sea, entonces no, por ejemplo, entonces no me puedo descubrir. Sí, como decía Carolina, seguí vinculado, o sea, seguí leyéndote en el entorno. Porque si no, ahí, fíjate lo que hizo el psiquismo, te desplazó un polo. Como no tengo pareja, entonces me quedo solo. ¿Ves? Es un polo. Que eso es constantemente, como ves, está genial lo que planteas porque lo vemos en vivo. Así se maneja el psiquismo. Entre los sí, entre los extremos. Todo sí o todo no. Pero todo sí y todo no jamás va a llevarte al equilibrio. Claro, porque justamente, como decía, no se trata de enojarte con el otro, esto lo he repetido innumerables veces, la cuestión de el otro es un espejo, el otro es un espejo, el otro es un espejo todo el tiempo. O sea, no tomen el otro es un espejo cuando lo que refleja es lindo, pero cuando lo que refleja es feo, ahí no es mi espejo, es el otro, nada, que vivos. O sea, todo el tiempo. Entonces va a haber cosas, y acá está la cuestión de realmente uno tener la humildad de reconocer, hey, esto de mi pareja no me gusta, ¿qué tiene que ver conmigo? Porque yo por algo elegí a esa persona, ¿qué me está trayendo como información para que yo aprenda? Tomen todo, los vínculos, y esto lo he dicho en otras ocasiones, son aprendizajes. Ahí Yolinda dice, ¿cómo encontrarse a sí mismo? Vinculate con el otro y léete en ese otro. ¿Sí? Es aprender a uno, porque ahí hablaban de la armonía, cómo generar armonía. Si vos
estás con alguien y estás discutiendo, peleando, en ese momento sería interesante que hagas una pausa y digas, ¿por qué me estoy enojando? ¿Qué es lo que me molesta tanto y me enferma que el otro me está diciendo? Y yo sé que suena muy fácil lo que estoy diciendo, pero que no es algo sencillo, ¿sí? Parece fácil, pero bueno, o en realidad parece simple, pero no es algo fácil de hacer, porque implica, uno cuando le toma la cólera o la bronca, en ese momento no es que haces pausa y decís, ay, voy a reflexionar en este momento. En ese momento, bueno, te tomó la situación. Simplemente lo digo para momentos donde uno está tranquilo y puede reflexionar, decir, ¿por qué me enojo con el otro? Si tiene que ver con cuestiones que yo no estoy viendo mías, ¿dónde está eso que el otro me está mostrando en mí? Simplemente pregúntenselo. Y fíjense que si uno pudiera leer la situación que el otro le trae cada vez con más frecuencia y decodificando, va a llegar a un punto que después no va a haber conflictos. ¿Entienden? Y si los hay, duran 2 segundos, porque enseguida decir, me estoy enojando con él, pero en realidad es conmigo la cosa. Y ya se desarma. Obviamente que esto implica sostener en el tiempo, ¿sí? Esta práctica, y no es de un día para el otro, ¿sí? Y todas estas cuestiones obviamente las vamos a hablar en más profundidad, como les decía, hablando ya con más datos, técnicas, herramientas, en el taller online que voy a brindar con Pablo, ¿sí? En donde de lo que se trata justamente es poder comprender que esa alquimia, ¿sí? Y después, bueno, amor, si querés decir algo más, obviamente. Hay una pregunta más, ahora la voy a responder o la leo. Todo lo que ese otro en un principio te enerva, como dice ahí, te enoja, usalo para ver qué te nutre. Integralo a vos, alquimizalo a tu vida. Acá está la cuestión, ¿entienden? Hay mucho que trabajar, claro que sí. Y les digo que los vínculos, como camino, como recorrido, como tener un compañero con quien caminar a la par, pero cada uno haciendo su camino, es muy enriquecedor en la medida que cada uno asuma que tiene que aprender. Si uno tiene esa humildad de decir, aprendo gracias a el otro, o bueno, si es una mujer, a la otra, cambia completamente las perspectivas. No es voy por el mundo y arraso y es mi verdad y la impongo, sino acompáñame y espejame lo que no veo de mí. ¿Se entiende? No sé si querés decir algo. Sí, ahí Gracias, ¿no? había mencionado una pregunta. A ver, ¿qué pregunta fue? Sí, a ver, pues ya hay unas varias más. Bueno, Yolinda, ¿cómo encontrarse a sí mismo? Después, si todo lo que hacemos enoja al otro, Bueno, pregunta Ana. Si ex- todo ex- haces así, ¡ay! El otro, ¡ah! Bueno, qué temilla, ¿no? Y bueno, Ana, agrego una más, a ver, le hacemos dale, Ruth. dale. En una relación tóxica, dice, en donde uno de los dos despierto desarrolla la conciencia para crecer y el otro no quiere crecer. ¿Qué se puede hacer? Uy, Ruth, qué interesante. Veamos, a ver. Bueno, fíjense qué interesante esto de que estuvimos hablando al principio de los dos polos y esas dos preguntas simplemente toman un solo polo, que es el otro. Solamente, o sea, esas dos preguntas están enfocadas, por ejemplo, en el afuera, ¿sí? ¿Qué pasa si hago algo a cómo reacciona el otro? ¿O qué pasa si el otro, por ejemplo, no le interesa hacer un camino de transformación? ¿Qué pasa si usarlo a favor? Eso es lo que, obviamente, a ver, eso es parte de un camino y eso también lo que vamos a estar compartiendo en el taller online del 11 de febrero, ¿sí? De este año, en donde también qué hacer con esas energías opuestas con las cuales uno se encuentra, ¿sí? Siempre recuerden que la clave está en integrar y en usar a favor lo que el universo te muestra, siempre.
Esa es la clave. Claro, obviamente no se trata de cambiar al otro, lo que decía, porque si vos estás haciendo un despertar de conciencia, que es típico, una de las dos partes está descubriendo, qué sé yo, nos está escuchando a nosotros. Alguno de ustedes lo planteó porque algo debe pasar, parecía. Están con temáticas profundas y la pareja nada que ver. ¿Y qué sucede? Uno que está con estos temas, ¡ay, mi amor! No sabés. Escuché un video y el otro, ¿qué querés? Ay, a mí no me interesa eso, ¿eh? Entonces, uno con el entusiasmo, ¿no? Ay, le quiere contar todo, ¿qué estás haciendo ahí? Estás imponiendo, sin darte cuenta. Porque en todo caso, es tuyo el proceso. ¿Saben cómo, como decía Pablo, usarlo a favor? Después, bueno, esto lo vamos a explicar más detalladamente, pero simplemente hacé lo que vos tengas que hacer en tu interior. Y después veremos qué sucede. ¿Qué es lo que te trae el universo? Porque en la medida que vos te ocupes de vos misma o vos mismo y lo que a vos te agrada, cada vez lo hagas ingresar a tu mundo, o sea, es simplemente, ¿me interesan estos temas? Sí. Y como te valorizás, te valorás y decís, quiero darme espacio para los temas que a mí me interesan y que me nutran espiritualmente. ¿Estás en pareja? Sí, a tu pareja no le interesa y bueno, no le interesa. Tampoco se trata de ser como dos así seres pegados, así, ¿no? Todo igualito, o sea, va a haber cuestiones y ahí va a estar tu diferencia y la vas a tener que soportar. Y después se verá, porque quizás vos, estas son hipótesis, y ya vamos a ir cerrando el tema del encuentro de hoy. Simplemente dejo esta cuestión. Vos te adentrás en todo el mundo espiritual, temáticas profundas, empezás a cambiar tu vida internamente, porque te produce cambios. Energéticamente te va a modificar. Y ahí se verá. Lo que pasa es que no se soporta el no saber qué va a suceder. Y bueno, tienen que animarse, ¿sí? Después lo que el otro haga o no haga, ya es tema del otro, sino otra vez lo mismo. Como decía Pablo, el otro tal cosa, mi pareja no quiere, pero otra vez estás poniendo el foco en el otro. Vos ocupate porque para eso viniste a este mundo, ocupate de tu crecimiento interno y tu transformación. Y si realmente haces lo que hay que hacer, tal vez contagias a tu pareja, emanás algo que el otro día, ¿en qué andás que te veo también? Me interesa. ¿O no? Así que bueno, ese es el mensaje. Ya en breve daremos información del taller online, ¿sí? Va a estar publicado el evento. Por lo pronto les digo, es el 11 de febrero, es un taller online, ¿sí? A las 14 horas de Argentina, dura 3 horas, donde vamos a tocar este tema, bueno, y con más profundidad, un taller interactivo, o sea, pueden participar parejas y quienes no están en pareja, o sea, no es que es para parejas, ¿ok? A quien le interese todo lo que es temática vínculos, y tips y cuestiones que, bueno, tienen que ver con justamente de qué forma trabajar todo lo que tiene que ver con los vínculos y qué cambios se pueden llegar a, bueno, generar en cada uno en la medida que uno haga lo que tiene que hacer, ¿no? Amor, ¿algo más? Sí, bueno, considerando también el interés de las preguntas, lo que podemos hacer es esas preguntas que no se pudieron responder, que las vamos a responder en el taller, ¿sí? Así que bueno, también los consideramos ustedes para que esas preguntas no queden colgadas, o sea, para que el psiquismo no desplace un polo, integramos y esas preguntas las respondemos en el taller porque son muy interesantes, la verdad que sí. Excelente, muchas gracias. Sí, como yo siempre les digo, a mí me suma muchísimo todas las preguntas, consultas, todo lo que aportan en el chat, porque justamente hace que es un reflejo, bueno, de las inquietudes que ustedes tienen y obviamente la propuesta es que sume tanto lo que hablamos en el programa como después la profundidad de lo que vamos a recorrer en el taller, es considerar
también los cuestionamientos o las dudas o todo lo que uno se pregunta, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda con la pareja, no? El amor. También los distintos tipos de amor, bueno, clases de amor. Uy, hay mucho. Hay mucho para desarrollar. Así que, no sé si querés mencionar algo de tus propuestas, de lo que vos brindás, que es muy interesante. Y ya saludamos. Sí, bueno, como dije, a través de lo que es la transgenealogía FI, ¿sí? Que son sesiones online, lo que propongo es una decodificación iniciática del árbol familiar, o sea, obviamente aplicando herramientas iniciáticas, en donde, como dije, lo primero que se ve es una historia, pero en realidad había otra historia, o otras. Esa digamos, es la magia de analizar el árbol familiar desde el hermetismo, que uno en realidad viene con una situación, pero en realidad estaba esa situación, pero había otra detrás, ¿sí? Con todo lo que eso implica. Así que bueno, el mail donde me pueden enviar un mensajito es contactolema@yahoo.com. También, si quieren enviarme a mí o a Caro preguntas, ¿sí? Para responder en el taller, son siempre bienvenidas. Así es. Yahoo.com.ar. Yahoo.com.ar. Me dijiste .com. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Y como dijo Pablo, bueno, tienen mi mail ahí, secapmani@hotmail.com, cualquier consulta. También suma, ¿sí? La vamos a considerar para el taller. Y bueno, cualquier consulta respecto del taller nos escriben, ya sea a Pablo o a mí, y les brindaremos info. Así que de mi parte yo los saludo, ya bueno, Pablo también los quiere saludar. Sí, de mi parte los saludo, muchas gracias por el interés, el entusiasmo. Es un tema que, como dijo Caro, da para muchísimo, porque hay mucho para develar, pero bueno, valoro también el entusiasmo y la energía también que le pusieron al tema, así que muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Gracias a vos, Bueno. Caro, por invitarme a tu programa nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Como siempre les digo, los disfruto mucho los programas, me encanta. Y bueno, estas temáticas que hacen a la vida, es hermoso poder abordarlas desde un lugar diferente, con mayor profundidad y en cierta forma valorándolas, ¿sí? Dándole, qué sé yo, un toque especial y con el mayor de los respetos. Porque la verdad que si uno logra vincularse con otra persona desde el corazón y desde lo que realmente implica vincularse, que es todo un camino, no se crean que ya está dado, eso hay que crearlo, es lo más nutritivo que uno puede hacer. Así que muchísimas gracias, les agradezco el que estén y nos estamos... Ruth ahí pregunta cómo lo hacemos para participar. Ruth, escribime a mí al mail o a Pablo y yo te paso la información o él al respecto. Gracias por tu pregunta y por interesarte. Muchísimas gracias a todos. Nos estamos encontrando la próxima semana. Que tengan una excelente semana, fin de semana e inicio de año. Y tengan presente que los primeros días del año son muy importantes. Todo lo que se detone, todo lo que ustedes generen los primeros días, es después lo que va a quedar plasmado en lo que queda del año. Así que la mejor onda, alegría, predisposición, ¿sí? No es una tontería lo que estoy diciendo. Ténganlo presente. Y alegría, ¿sí? Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias.